El régimen iraní ha entrado en otra fase de asfixia y la señal más fuerte de esto aparece al mismo tiempo en dos frentes. Por un lado, aumenta la presión económica sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. Por otro lado, el alto el fuego de 10 días en Líbano ya nace rodeado de desconfianza, porque Hezbollah, el principal brazo armado vinculado a Teherán en la región, dejó claro que no acepta una tregua que permita libertad de acción de Israel en territorio libanés. Este viernes, 17 de abril de 2026, el panorama que se perfila es claro. El dinero escasea en Irán, la red de influencia regional pierde fuerza y la tensión continúa incluso con la palabra alto el fuego sobre la mesa. Lo que está sucediendo, por lo tanto, no es solo una pausa militar aislada, es una disputa mayor por el respiro financiero y político del régimen iraní. La Guardia Revolucionaria depende del dinero, la exportación de petróleo, redes de comercio paralelo y el apoyo a grupos aliados para sostener su fuerza dentro y fuera de Irán. Por eso, cuando Washington aprieta el sector petrolero y el sistema de pagos, el golpe no se queda solo en la economía. Afecta a la columna vertebral del aparato que financia la presión militar, la propaganda y la influencia regional. Fue exactamente en esa línea que el Tesoro de los Estados Unidos anunció el 15 de abril sanciones contra más de 2 docenas de personas, empresas y embarcaciones vinculadas a una red de transporte ilícito de petróleo iraní, además de un esquema de oro vinculado a Hezbollah. ¿Quién está en el centro de esta crisis? Por un lado, Donald Trump, su equipo económico y la máquina de presión de los Estados Unidos. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria que funciona como pilar militar, político y financiero del régimen iraní. Alrededor de esto aparece Hezbollah, aliado armado de Teherán en Líbano, y también los gobiernos de Israel y de Líbano, que fueron llevados a una tregua temporal negociada con fuerte participación de Washington. La propia Casa Blanca ya venía diciendo que uno de los objetivos de la operación era impedir que el régimen iraní siguiera armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras. Eso ayuda a entender por qué Irán, Hezbollah y Líbano aparecen en el mismo tablero. ¿Cómo funciona esa presión económica en la práctica por mar y por dinero? Según Reuters, el bloqueo iniciado el 13 de abril contra el tráfico vinculado a los puertos iraníes puede impedir la salida de cerca de 2 millones de barriles de petróleo por día, especialmente hacia China. Analistas consultados por la agencia afirman que Irán puede aguantar por algunas semanas o, en el escenario más amplio, hasta 2 meses antes de verse obligado a recortar la producción. Eso significa menos ingresos, más falta de liquidez y más dificultad para mantener la maquinaria del régimen. Y no es un detalle menor. El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó claro que el objetivo es precisamente la infraestructura de transporte ilícito de petróleo que sostiene a la élite del régimen. ¿Dónde estalla esto con más fuerza? En Irán, porque el centro de la presión es el petróleo y la supervivencia financiera del régimen. En el estrecho de Hormuz, porque la crisis del transporte de energía se volvió una pieza central de la disputa. Y en Líbano, porque Hezbollah mostró que el alto el fuego no significa rendición ni paz consolidada. La Associated Press informó que la tregua de 10 días comenzó, pero Israel dijo que mantendrá tropas en una franja de seguridad de 10 kilómetros en el sur de Líbano. Por su parte, Reuters registró que Hezbollah declaró que la presencia de tropas israelíes en suelo libanés le da al pueblo libanés el derecho de resistir y que cualquier alto el fuego no puede permitir libertad de movimiento para Israel dentro del Líbano. En otras palabras, la tregua existe, pero la amenaza sigue viva. ¿Por qué esto pesa tanto contra Teherán? Porque el régimen iraní no enfrenta solo bombas o presión diplomática, enfrenta un desgaste estructural. Cuando se frena el flujo del dinero del petróleo, la capacidad de sostener a los aliados externos se debilita. Cuando Hezbollah reacciona de esta manera al alto el fuego, también muestra que no puede vender una imagen de control total de la situación. Y cuando Israel acepta una tregua sin salir de la zona ocupada y manteniendo el derecho de reacción, el mensaje es duro. La interpretación más fuerte aquí es que la tregua en Líbano no demuestra fuerza del eje iraní, expone fragilidad, división y pérdida de margen. El colapso económico de la Guardia Revolucionaria no necesita aparecer de una vez en un solo anuncio dramático.
Empieza con la asfixia de las exportaciones, la presión financiera, el cerco a las redes clandestinas y la dificultad para sostener sus propios aliados regionales. Al mismo tiempo, Hezbollah rechaza una tregua en los términos que le han impuesto, porque sabe que un alto al fuego en esas condiciones no resuelve su posición, solo congela un problema. Lo que se ve hoy es un régimen presionado desde fuera, desgastado por dentro y cada vez más dependiente del discurso para ocultar la pérdida de espacio real.